Capítulo 6. Programando alegría, emoción. La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría leer y darse cuenta ni siquiera de un elefante se pasee junto a él. Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o en el adolescente, o en cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativos. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. En esta, una conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuando rodea al individuo, o que también pueden producirse desde la evocación de la memoria de tales estímulos, y que indican recompensas, placer o castigos, dolor. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe y con él que se han mantenido vivas millones de especies de animales, en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo, y en ellas principalmente la corteza prefrontal orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y la sustancia reticular activadora ascendente, son las dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos que mientras estamos despiertos se encuentran siempre activos, en alerta, y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención, y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo a cualquier aprendizaje. En el aula. Las emociones en definitiva son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien, las emociones sirven, entre otras muchas funciones y de forma destacada, para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa de que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales, y es más, las ideas, que son los átomos del pensamiento, que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral, ya lo hacen impregnadas de significado, bien sea placentero o doloroso, o de la amplia paleta de colores emocionales que constituyen el mundo humano. Por lo tanto, la emoción es también un ingrediente básico del proceso cognitivo del razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción y cognición, procesos mentales, es un binomio indisoluble. Y ello se debe al diseño del cerebro y a cómo funciona lo abstracto con los conceptos que crea el cerebro. No son asépticos de emoción, sino impregnados de ellas. Esto ya nos debe alertar acerca de la importancia de la emoción tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente de este mecanismo esencial emoción como vehículo de sus palabras si quiere que éstas alcancen al que aprende de un modo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien, máxima hoy que en nuestra cultura, en los colegios, incluso a los niños pequeños, se les enseñan conceptos cognitivamente complejos de modo aséptico, desconcepcionados tantas veces del significado emocional. Y esto es un error, pues nada se puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que nos dice algo. Por eso son importantes las palabras y cómo se utilizan. Las palabras son el vehículo del conocimiento y en la enseñanza debe ir siempre acompañado de la emoción. La palabra, aún hoy en día de tanta accesibilidad a medios técnicos, sigue siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede. Y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención de lo que escucha y aprende. Instrumento luminoso ya desde tiempos de la Roma clásica. De la palabra,
en la Roma de hace más de 2 millones de años, Marcelino Méndez Pelayo. El arte es utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir. Tuvo en Roma un uso temprano y prolongado. En Roma la oratoria impregnaba gran parte de la vida pública y su valor era reconocido en los tribunales, discursos judiciales, en el foro, discursos políticos y en algunas manifestaciones religiosas, elogios fúnebres. Y termina don Marcelino. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. Pero no solo la emoción es relevante para la palabra, y esta no solo es la palabra hablada o la escrita en la lectura, sino también para las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula con el razonamiento sin el pegamento emocional. Y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuente componente en el estudiante, adolescente o universitario en particular, y en su oficio de aprender las decisiones se toman cada día, cada hora, cada minuto, y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta ese cotidiano asistir o no a clase un día, estudiar por la tarde tras las clases por la mañana, con qué asignatura comenzar o dentro de la asignatura escogida, con qué tema hacerlo y dentro de ese tema qué trozo, según se sepa mejor o peor el tema, o presentarse o no al examen evitando o aceptando el castigo de un suspenso. Y así un largo etcétera, donde miles de pequeñas decisiones se basan de las emociones, es decir, es lo que más nos gusta versus lo que menos, en el placer versus el displacer. A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante, refiere a ese componente de las emociones genuinamente humano, que son los sentimientos. Esto es la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes. Los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción, y hasta dónde alcanzamos a saber solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración, y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales, el trabajo bien hecho o las hechas por otros, el aplauso de un maestro a un buen estudiante, y a otros muchos sentimientos como aquellos que con el aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante por conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello es una poderosa influencia en el mundo, no solo el que aprende, sino también el que enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algún momento de su periodo escolar y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada, cuyas consecuencias alcanzan a la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de acciones y reacciones personales de tensión constante. Cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insidioso, al niño le oprime la sensación de agobio mental inconsciente repetido a lo largo de los días, los meses y quizás años. Lo cierto es que una vez entronizado este estilo de vida se instrumenta una respuesta orgánica patológica permanente, y esto producido por una miríada de factores se vive en muchas familias y repercute en el niño, al que puede afectar en estructuras de su cerebro como el hipocampo y por tanto, como señalábamos en capítulos anteriores, en su proceso de aprendizaje y memoria. Pero además, algo tan importante como esto puede afectar a la emoción misma y a partir de ella sobre los mecanismos codificados como la curiosidad y la atención. Por tanto, es con el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves en la conducta de los niños, que se expresan mayormente en el colegio y a la hora de aprender y de memorizar. De ese entorno familiar puede nacer un niño con estrés no expresado de ninguna anormalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos. Son simplemente con una cierta apatía manifestada, con una atención baja, difuminada y dispersa y nunca demasiada pronunciada que repercuta en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años, pero los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés y con ella referido de nuevo a los niños.
expresado en la posible falta de sueño profundo, suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para producir y alcanzar la consolidación de todo lo aprendido de modo relevante durante el día. Capítulo 13. Y a síntomas como la irritación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto y el anciano. Este tipo de ejercicio practicado con regularidad rebaja las respuestas estresantes interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De todo esto que se han dado cuenta los especialistas y frente a la idea surgida hace unos años en particular en Estados Unidos de que había que rebajar el número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y a los deportes y dedicarlas en lugar al duro aprendizaje abstracto, ahora de nuevo a la luz de los beneficios que sobre el cerebro produce el ejercicio físico aeróbico, se han regresado a la idea de potenciarlo y dedicarle tiempo suficiente en los colegios. Estudios recientes lo han venido proponiendo de relevancia. Uno de ellos en particular resulta muy interesante. Fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que en jóvenes en el rango de edades comprendido entre los 15 y 19 años, aquellos que practicaban ejercicio físico continuado alcanzaron notas puntuales en esta materia y también fueron los que obtuvieron una más alta puntuación en las tesis que consideraron elementos como inteligencia global y verbal y en general comprensión verbal y pensamiento lógico y matemático. Lo interesante de este estudio fue además de que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que el intervalo de estos años hubieran seguido o no haciendo ejercicio, aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver con lo que se conoce como reserva cognitiva, y es que hasta hace bien poco se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio sobre el cerebro no eran acumulativos. Es decir, se creía que el ejercicio físico realizado a edades tempranas no influía en lo absoluto, si luego no se seguía practicando durante el envejecimiento tardío. Esto no parece ser el caso a juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conducente a la adquisición de conocimientos como la curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones requiere de esa energía que hemos llamado emoción, detectar fallos o un apagón emocional, donde convertirse en una tarea central en el futuro neuroeducador.